El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por este alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Bueno, estamos en la tercera semana de Pascua y pues se me ocurren muchas cosas. Primero, una acción de gracias, porque especialmente no para los que están aquí, sino para los que están allí, detrás de las cámaras, porque el Barcelona ha ganado la Copa del Rey, entonces tenemos ya una realidad en nuestras manos. Lo siento por nuestros eternos rivales del Madrid, que lo único que tienen son esperanzas. En segundo lugar, creo que siempre tenemos que encontrar motivaciones dentro de nuestro interior para vivir nuestra vida cristiana. Y nuestras motivaciones tienen que ser esa última frase que hemos leído hoy en el Evangelio, pero tenemos que entenderla. La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Y cuando nosotros leemos esa frase, para seguir la obra de Dios, para ser buen cristiano, hay que creer en Dios. Creemos que creer es un acto intelectivo. Yo creo, ya creo, pero sigo en la cama. Sigo viendo series hasta hartarme. La última, que está muy buena, es la de Falcons y el hombre de la nieve, esa. El de los defensores de la galaxia. Está muy buena. Entonces te la pasas viendo series. Pero tú crees. Es decir, yo creo, pero ya no voy a misa. Es decir, porque como la puedo ver por televisión, yo creo, pero no sé, me confieso pues directamente con Dios, porque el Papa es tan buena gente que dice que hagamos un acto de contrición perfecta y me confieso con Él y ya me perdona. Y cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando encuentre un padre disponible, aquí tenemos dos padres siempre disponibles. Bueno, hoy no hay uno, hoy está con su mamá, el padre Manuel, pero normalmente está aquí. Entonces, cuando pueda me confesaré. No, ese creer bíblico no es un creer intelectual. El creer de la Biblia es un vivir, diríamos, ¿no? Podríamos decir que la obra de Dios consiste en que vivas en aquel a quien Él ha enviado, vivas de acuerdo con aquel que Él ha enviado, que tu vida no solamente sea un acto intelectivo, sino un acto vivido, una vivencia de tu fe. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que encontrar motivaciones para vivir con fuerza. Muchas veces, ahora por ejemplo, aquí en Puebla, en el Senado de aquí de Puebla, en la alcaldía de Puebla, se está aprobando que están insistiendo para el aborto, para el aborto, para el aborto, para el aborto. Oye, ¿y los malos?
¿Qué insistencia tienen? Y los buenos ya estamos cansados. Estamos cansados de defender el bien. Y los malos, ¿con qué insistencia? No sé cuáles serán sus motivaciones. Porque es que han recibido varapalo uno detrás de otro. Les han vencido los buenos una y otra vez y una y otra vez. Y ellos siguen insistiendo y siguen insistiendo. Lo han conseguido en muchos lugares. Con este canal de Oración Contigo tengo amigos ahora pues repartidos, algunos que ya los conocía y que los he vuelto a reencontrar, mis amigos de Colombia, y otros de otros lugares, ¿no? Como por ejemplo de Argentina. Y en Argentina me contaban, ¿no?, que cómo se defendieron hasta que al final pues, han logrado pues, poner la ley del aborto y todo eso. Y cómo están insistiendo los católicos para intentar derogarla. Y en España también, cómo se ha ampliado la ley del aborto, la ley de la eutanasia en Canadá. Es decir, nosotros tenemos una problemática aquí en Puebla, pero si abrimos el corazón, abrimos nuestra mente, esa problemática está también fuera. Y nos cansamos los buenos de hacer el bien. ¿Y por qué nos cansamos los buenos de hacer el bien? Cuando somos perseguidos, cuando la iglesia era perseguida, el gran problema era del miedo, el miedo a perder la vida. Y entonces había muchos cristianos que cuando veían el martirio que se acercaba, pues renegaban de su fe. Hacían componendas con el poder político y entonces pues renunciaban a su fe. Otros no, otros esa motivación era muy grande y de hecho tenemos una gran cantidad de hombres y de mujeres mártires en los primeros años. México, uno de sus momentos más gloriosos fue en la Guerra Cristera, cuando eran perseguidos los cristianos. ¿Y cuántos cristianos daban su fe con el grito en sus gargantas diciendo «Viva Cristo Rey»? Muchos de los abuelos que nosotros tenemos cerca de nosotros nos hablan de esas historias y muchas veces creemos que es otra película de Ciudadanos del Futuro. Y no es una película, hermanos, es una realidad. Y en tantos lugares que dieron su vida por defender la fe, hoy sigue habiendo mártires en nuestra iglesia. Mártires que nos deben impulsar a defender nuestra fe. Pero cuando ya no somos perseguidos, el gran problema que tenemos, y es el nuestro, el de ahora, es el de la desidia, el de la pereza, el del cansancio, el del aburrimiento. Y cuando estás aburrido, ¿qué haces? Ves una película, a ver si te estimula un poco y te diviertes. Te tomas un tequila, porque estamos en México, a ver si, o un mezcal, porque también he ido yo hace poco a Oaxaca y allí es mezcal. Y hacen un mezcal muy bueno. ¿Y para qué? Para que te estimules. Miren, para nosotros los cristianos, la estimulación que nosotros podemos tener es cumplir la voluntad de Dios, ver qué es lo que Dios quiere de ti, enamorarte de lo que Dios te pide, enamorarte que significa rezar, enamorarte que significa entregarte a su familia, enamorarte que significa ser buen cristiano y dar testimonio, enamorarte de lo que Dios te está pidiendo, que no solamente te está pidiendo rezar, te está pidiendo entregar tu vida, ser testigo. Eso es lo que nos estimula. Cuando dejamos de dar testimonio nos empezamos a aburrir, empezamos a caer en la desidia y en la pereza. Ayer me hablaba una señora y me ponía ahí un WhatsApp diciendo, oiga, muchas gracias, padre, porque mis papás que tienen COVID están mucho mejor. Se ve que sus oraciones han sido escuchadas. Entonces le llamé directamente y le dije, oiga, NN, no han sido mis oraciones las que han curado a sus papás, especialmente a su papá. Han sido sus oraciones. Ella reza con la boca y con las lágrimas. Tiene las dos formas de rezar. Digo, han sido sus oraciones y sus lágrimas las que han curado a su papá. También un poco las mías, pero bueno,
mejores han sido las suyas. Cuando nosotros rezamos con devoción, cuando tenemos una motivación por la que rezar, Dios claro que nos escucha. Por eso, la obra de Dios consiste en que vivan, en que vivamos ese mensaje cristiano y en vivir con mayor plenitud de que el Barcelona ganó la Copa del Rey. Eso es algo efímero, pasajero. La vivencia de la vida cristiana, la vivencia es lo que te da la felicidad. El otro te da, pues eso, el aburrimiento. El no vivir la vida cristiana te va matando. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles después de haber tenido ese impacto tan fuerte de ver a Jesucristo muriendo. Resucitó y estaba una y otra vez diciéndoles, he resucitado. Están creyendo y están siguiendo a un hombre vivo. No están siguiendo una idea, no están siguiendo una ideología. Estamos siguiendo a un hombre que vive y que está entre nosotros. Tenemos que tocar, tenemos que palpar, tenemos que abrazar a ese Jesús. Con Jesús no hay distanciamiento social, porque Jesús entra en nuestro corazón, nos transforma. Y eso es lo que estas personas seguían a Jesús. Vieron, tocaron las maravillas de Jesús. Que Dios nuestro Señor nos ayude a experimentar para poder vivir y para salir de ese aburrimiento, de esa apatía, de ese no defender los valores, los principios, el Evangelio en este mundo. Que Dios nuestro Señor nos haga y nos dé la gracia de la conversión. Que todos los días nos convirtamos haciendo el bien. Que así sea. Toma, Señor, mi libertad.